You, no te pierdas nada cuando te dicen que tienes resting bitch face y tienes que explicar que no estás resting, que estás enfadada. De Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de relajar la psique, abre tu mente porque va a venir a ordenártelo todo Inés Bárcenas. Hola. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Que estábamos aquí hablando de las dioptrías y de estas cosas y que es verdad que cuando tienes un poquito de miopía, cuando tienes mucha, es un rollo porque, claro, dependes de las gafas para vivir y tal. Pero cuando tienes un poquito, es como llevar un filtro de Instagram todo el rato para la vida. Sin poros. Claro, exactamente. No ves poros, no ves pelos, no ves sudores, no ves granos. Es maravilloso. Lo recomiendo muchísimo, por favor. Menos para conducir, ¿vale? No, luego para conducir está bien, es verdad. Sí, ver los coches borrosos no los hace más bonitos, eso es verdad. Pero para las caras es lo más. Para las caras es maravilloso. Bueno, Inés, que no te quiero quitar ni un segundo, por favor. ¿De qué va hoy tu sección? Hoy vamos a hablar de madurar, ¿vale? De cómo pasar pantalla en el juego de la vida, ¿eh? Que esto es un guiño que le hago a Maya, ¿eh? Que toma, bien gamer. Lo he entendido. Sí, porque es algo que yo creo que a la gente cada vez se le hace más bola. Ajá. Tenemos que pensar que, pues, por ejemplo, Alejandro Magno solamente con 20 añitos ya conquistó Macedonia. Joder. Que Mozart murió a los 35 habiendo compuesto más de 600 obras. Que Carlos I, rey de España, era con 30 años el rey del Sacro Imperio Romano. Es decir, estamos un poquito a por uvas. Ya. Casanova era abogado con 16. Joder. Y tocaba el violín también. Bueno, es que te quiero decir, o sea, mira, me yo tengo que con espabilar a mí. todavía no sé qué Tengo he que hecho. espabilar, de verdad. Sí, sí. Entonces, cada vez somos más, pues os traigo aquí, que nunca me voy a cansar del meme del perro, ¿no? O sea, la adolescencia con antes de Cristo, ¿no? Perro tocho, ¿no? Adolescentes del año 60 a.C. Acabo de volver de mi enfrentamiento como gladiador y en cuanto celebre mi matrimonio entraré en combate. Y adolescentes ahora, ¡ay, me siento oprimide! Claro, no se casaban, los gladiadores. No se casaban. Bueno, Hasta que se liberaban. ¿Tú? Pero es verdad que cada vez más los expertos nos hablan de este término que es la adultescencia, ¿vale? O sea, es decir, que cada vez tardamos más en abandonar la adolescencia o actitudes relacionadas con la adolescencia y de hecho ya los expertos nos hablan de que la adolescencia se está atrasando de los 19 a los 24 años. Ajá. Algo que, bueno, pues tiene unas implicaciones a nivel social y a nivel psicológico. Mientras que esto también es algo que a mí me parece un poco preocupante, la infancia cada vez se acorta más, o sea, cada vez los niños empiezan a tener actitudes más adolescentes. Antes, incluso biológicamente se está comprobando que, yo que sé, a las niñas, por ejemplo, les baja cada vez antes la menstruación, pero la adolescencia se extiende muchísimo. Esto sí que es debido a factores socioeconómicos, es decir, los millennials sobre todo, hemos sido una generación que ha vivido pues una de las peores recesiones en los últimos 100 años, ¿no? Desde los años 30, desde 1930 no habíamos sufrido una recesión semejante, entonces esto hace que nuestra generación haya atrasado pues 5 de los principales hitos de la transición a la edad adulta. Hemos tardado mucho más en terminar nuestras carreras, hemos tardado muchísimo más en ser independientes económicamente, mucho más en encontrar una pareja, en casarnos y mucho más en tener hijos. A día de hoy, por ejemplo, en España los datos nos hablan de que el primer trabajo, que eso no significa para nada ser independiente económicamente. O sea, empezamos a ser becarios, precarios con 23 años y la edad media para casarse está en 37 años y medio para los hombres y en 34 para las mujeres. Qué fuerte. Y a día de hoy también la edad de media, ¿no? Para tener un hijo está en 31, cuando en 1980 estaba en 25. Sí, mi madre me tuvo con 30-31 y era una madre La mayor. tarde, Claro, y ahora es como, perdona. 30-31 es la más joven de todo el colegio, vamos. Claro, y a día de hoy es que, vamos, yo tengo 31 y creo que solamente tengo 2 amigas que tengan un hijo, o sea, es... Sí, yo tengo los amigos que tenían clarísimo que querían ser padres desde la carrera ya y entonces según se graduaron tuvieron hijos, pero si no, nadie. Sí, sí. Nadie. No. Y esto, bueno, ya os digo, tiene que ver con situaciones sociales, socioeconómicas que hemos vivido, pero también es verdad que hay como una serie de valores sociales que promueven este atraso a la hora de que no ayuda, ¿no? A que la gente se espabile. Sí, a que la gente espabile. O sea, por ejemplo, tenemos la sobreprotección paterna. O sea, los padres cada vez es como que nos hacen un poquito más débiles, yo creo, tratan de satisfacer como todas nuestras necesidades y eso no ayuda, desde luego. También el desarrollo tecnológico yo creo que no ayuda en muchos casos. O sea, esta primacía de la imagen, de la rapidez, de lo inmediato, no tiene nada que ver en el fondo con lo que son las realidades adultas, que en muchos casos es tener que esperar, tener que elegir, tener que profundizar en uno mismo, tener que tolerar la
frustración, etcétera. Y luego también que la adolescencia se nos vende como un producto, ¿no? O sea, lo que vende es lo joven, lo fresh, y entonces, en este sentido, la adolescencia a día de hoy es como un recurso económico a explotar. Y en este sentido, además, es que el hacerse mayor no se vive como algo bueno, o sea, sino como algo pues, no, que hay que esconder, que hay que modificar, cuando en realidad la madurez es algo maravilloso. Yo, vamos, estoy muy contenta de haber superado la adolescencia porque me pareció una de las etapas más chungas. Sí, no he hecho de menos nada. La verdad es que sí, tiene poquitos momentos buenos. Luego eres selectiva con la memoria, pero cariño, si luego pasas la película, madre mía, claro, por eso que no hay, o sea, no hay necesidad de quedarse tanto en ese periodo, que madurar es algo bueno. Y en este sentido, cada vez se hace más prevalente esto que se llama el síndrome de Peter Pan, que es como un concepto desarrollado por el psicólogo Dan Keeley. Es verdad que no es un criterio diagnóstico que exista en el DSM, pero sí que es un cuadro que se ve pues, en muchos adultos que se niegan como a asumir las responsabilidades pertinentes en la vida adulta. Es decir, ser profesionales, tener pareja, ser padres, etc. Y esto cada vez se ve más. Es verdad que antes se veía más en hombres, pues que ahora se ve igual en hombres que en mujeres. Entonces, en este sentido, vamos a pensar, ¿qué es madurar? ¿No? Porque en las redes sociales aparecen memes de todo tipo de ¿qué es madurar? Yo creo que no lo paso. Dice, madurar es dormir con una pierna fuera de la sábana sin miedo a que te agarre un fantasma. Jamás. No. Jamás lo haré. No, yo sigo ahí. Nunca. Sábana antifantasmas siempre, forever. Vale. Pero bueno, yo creo que sí un poco más. Madurez es cuando dejas de sufrir por amor y comienzas a sufrir por dinero. Sí, un poquito más, ¿no? Soy. Sobre todo si somos autónomas. Total. Eso es. Pero la madurez al final no está tanto en la edad cronológica que tenemos, sino en la manera en la que nos posicionamos frente a las responsabilidades y frente a la adversidad de la vida. Tener una madurez psicológica al final es asumir límites, incorporar responsabilidades y aceptar compromisos. Tiene mucho más que ver con ser capaz de ser feliz o de sentirte pleno, entendiendo que la vida tiene una serie de limitaciones y que no lo puedes tener todo. Al final y al cabo, ¿no? O sea, como entender que ser feliz a pesar de entender que no todo es perfecto. Entonces hoy os traigo como pues una serie de características que desgranan al final lo que es la madurez psicológica, porque esto yo creo que es como algo en lo que tenemos que ir trabajando toda una vida y algo que es como muy deseable. O sea, tenemos que tratar de rodearnos de personas maduras psicológicamente para crear al final pues, relaciones de pareja sanas y relaciones de amistad sanas. Ser maduro no es solamente tener la cabeza amueblada, sino también tener, entre comillas, el corazón amueblado, es decir, ser una persona emocionalmente madura. Ajá. Lo primero de todo, obviamente, es conocerse. Tenemos que tener clara pues, nuestra biografía, cómo somos, cuáles son los hitos principales de nuestra vida, qué nos ha pasado, tanto bueno como malo, ¿no? O sea, qué nos configura como personas. Y ser capaces, además, de mirar como hacia el pasado, pues sin colapsarnos emocionalmente, que eso es algo que hacemos mucho en terapia. La terapia ayuda mucho a madurar. Como ir cicatrizando, ¿no? Y poder ver las cosas con distancia y decir, esto sucedió, ya no me tiene que seguir afectando. Sucedió, ¿no? está en el pasado, voy a aprender de ello, no me voy a estar como fustigando por mis errores del pasado. Lo vamos integrando. Otra característica fundamental de la madurez emocional es el ser capaz de abrirse emocionalmente al otro, ¿no? O sea, ser capaz de pues, asumir la propia vulnerabilidad y entonces abrirnos en intimidad con el otro, no evitarlo. Luego, esto es como la palabra mágica de la madurez, la responsabilidad. Hay que responsabilizarse, que tenemos muchísima aversión a día de hoy a ello. Hay una frase que os traigo de Anthony Melo, que es un psicoterapeuta, ¿no? Y él nos dice que la madurez es lo que yo alcanzo cuando no tengo necesidad de juzgar ni de culpar a nada ni a nadie de lo que me sucede. ¿Vale? O sea, cuando ya no tengo que echar balones fuera. Cuando somos maduros lo que hacemos es que asumimos nuestros errores y no tenemos que esconderlos, no tenemos que maquillarlos de ninguna manera. Ligado a esto, ¿no? Ligado a este concepto de responsabilidad, tenemos, por supuesto, algo que yo ya he mencionado muchas veces aquí, es la responsabilidad afectiva. A mí me parece igual de importante, es decir, la capacidad de
entender la repercusión que tenemos nosotros en el otro, con nuestros actos, ¿no? Y de hacernos responsables de ellos. Y luego también la capacidad de empatizar con los que nos rodean, ¿no? Sin colapsarnos. Hay gente que tiene mucha aversión a las emociones intensas o a que les vengan contando dramas, y tenemos que aprender a contener y a tolerar los problemas ajenos también. Uh-huh. Luego también algo que es como súper importante y es un marcador fundamental de madurez es el saber esperar y el saber comprometerse. Os traigo una mención a un experimento como muy clásico de los años 70 que se hacía en la Universidad de Stanford, lo hacía el psicólogo Walter Mischel, y es el test del marshmallow, uh-huh. ¿Vale? Y al final lo que ellos, que les encantaba hacer experimentos con niños en general. Flipaba, ¿eh? Una cosa. Madre mía. Sí. Los locos años 70 de la psicología. Los dejaban tarados a los pobres. Sí. Bueno, afortunadamente en esto lo único que les hacían era exponer, o sea, lo que querían medir era la madurez de los niños y lo medían con la exposición a la gratificación retardada. Entonces lo que hacían era, les ponían pues los marshmallows, las nubes estas, tu golosina y les delante. La golosina, y entonces le decían, mira, te puedes comer 1 hora o si te esperas 15 minutos, te vamos a dar 2 más grandes. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, los niños que eran más maduros o que tenían más capacidad de autocontrol esperaban. Uh-huh. Pues ser adulto es, en la mayoría de los casos, esperar un poquito más a tener pues más golosinas, ¿no? Porque al final el esperar... Que no te pueda la ansia viva. Claro. O sea que no ser tan impulsivos, tener más capacidad de autocontrol, porque en muchos casos pues tenemos que... no lo podemos tener todo inmediatamente. Otra cosa también fundamental es aprender a no quejarse tanto, o sea, aprender cómo a lidiar con la adversidad, con el sufrimiento. Esto lo sabemos mucho los psicólogos y estamos hartos de decirlo, que del sufrimiento, del dolor, de los problemas, podemos sacar muchísimo crecimiento, podemos aprender, uh-huh. Pero no hay que tirar balones fuera, no hay que asumir como una actitud tan victimista, sino que tenemos que, ver lo que pasa, tomar las riendas y entender que tenemos un papel activo de cambio en este sentido. La clásica persona que siempre, ay, pobrecito yo. Atrapada en el drama, ¿no? Sí, de todo me pasa a mí, todo me lo hacen a mí. Claro, y no son capaces de ver, el papel que ellos tienen ahí. Entonces, tomar un papel activo de cambio, de ¿por qué siempre caigo en la misma piedra? Algo tienes que ver esto, ¿no? Mírate, Inés Bárcenas tiene respuestas. Claro. Y luego, por último, también la madurez psicológica tiene muchísimo que ver con saber cortar, saber poner límites, saber decir adiós a aquello que no nos aporta o a aquellas personas que no son tóxicas. Que os traigo este meme que a mí me encanta, ¿no? De este niño. Me tengo que aprender a soltar las relaciones tóxicas y luego yo me agarrándome a todo lo tóxico que veo. Exactamente, que no podemos soltar. Entonces hay que aprender a soltar y a liberarnos de las cosas que nos hacen mal en nuestra vida. Y yo creo que con esto podemos estar con la cabeza y el corazón mucho más ordenados. Pues sí, y como siempre es una pena soltar esta sección que es maravillosa, pero Inés Bárcenas, tenemos que seguir con el programa. Gracias como siempre.